¿Nicolás Maduro llega a un acuerdo con opositores? El gobierno de Venezuela anunció este lunes un acuerdo con una parte de los partidos de oposición para que los diputados chavistas regresen a la Asamblea Nacional. Según el documento presentado por el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez y el líder de partidos Cambiemos, Timoteo Zambrano, unos 50 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela volverán de inmediato al Parlamento, un regreso que sucedería 3 años después de que estos abandonaran el legislativo para conformar la oficialista Asamblea Nacional Constituyente. El acuerdo con la oposición no menciona al líder antichavista Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien en enero pasado se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente interino, luego de acusar a Maduro de haber usurpado el poder. El anuncio llega menos de 24 horas después de que Guaidó, quien ha sido reconocido por más de 50 países como el presidente encargado del país, diera por terminado el diálogo con el gobierno de Maduro, que tenía lugar con la mediación de Noruega. El líder opositor dijo que la decisión se debía a que la parte oficialista se había ausentado de la mesa de diálogo por más de 40 días. Irresponsable. El documento presentado este lunes durante un acto realizado en la sede de la Cancillería venezolana fue firmado por los líderes de los bloques opositores Cambiemos, Más, Avanzada Progresista y Soluciones, que representan una pequeña parte de los partidos que se oponen al gobierno de Maduro. Por esta razón, líderes de otros grupos como Frente Amplio, Venezuela Libre y algunos miembros de la Asamblea Nacional de mayoría opositora han rechazado el acuerdo, del cual dicen que no representa a la verdadera oposición. En un video difundido en su cuenta de Twitter, Guaidó calificó el documento de irresponsable. Aquí hay una propuesta muy clara para atender la emergencia, lograr estabilidad, gobernabilidad. Ya el régimen ha intentado esto antes. Poner pañitos de agua caliente es irresponsable y sádico, dijo. El acuerdo no solo contempla el regreso de los diputados chavistas al Parlamento, sino también la renovación de autoridades electorales y la liberación de presos políticos. El líder del partido Cambiemos, Timoteo Zambrano, dijo que estas negociaciones son el inicio de un largo trabajo en los próximos días por venir. Zambrano dijo que los encuentros entre esta parte del sector opositor y el oficialismo se han llevado a lo largo de los últimos 2 o 3 meses y precisó que se trata de los primeros acuerdos. Como resultado de estas negociaciones, los presentes anunciaron que se conformará un nuevo Consejo Nacional Electoral en un breve plazo, mientras que respecto a la situación de los considerados presos políticos por organizaciones defensoras de los derechos humanos, manifestó que se espera que su libertad sirva al reencuentro. En cuanto a medidas para atender la crisis humanitaria que vive Venezuela, como resultado de la cual unos 4 millones de venezolanos han abandonado el país, el acuerdo promoverá el canje de petróleo por alimentos, medicinas y servicios. Por otro lado, se dice que el régimen de Maduro inventa un nuevo diálogo con falsos opositores. Los opositores son Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Timoteo Zambrano y Henry Falcon. Tras el conocido fracaso del diálogo auspiciado por Noruega, el régimen de Nicolás Maduro busca distraer a la comunidad internacional con unas supuestas negociaciones con opositores de mentira. El reconocido periodista Nelson Bocaranda informó a través de su cuenta en Twitter que la dictadura busca llamar a elecciones ilegítimas donde el chavismo siga controlando el Consejo Nacional Electoral, y para ello iniciará el paripé de un diálogo que tendrá como protagonistas a Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Timoteo Zambrano, Henry Falcon y otros personajes de izquierda. Todos ellos han demostrado ser colaboracionistas del régimen al punto de avalar los últimos comicios robados por Maduro. Se trata de una especie de complot entre el régimen y estos chavistas opositores para tratar de desmontar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La reunión fue televisada y se llevó a cabo en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, con la presencia de la usurpadora vicepresidenta del chavismo, Delcy Rodríguez. La periodista venezolana Mildred Manrique señaló que 3 partidos, ninguno de ellos aliados del gobierno de Juan Guaidó, se reunirán con el dictador en un diálogo que supuestamente acordaría que Estados Unidos elimine sanciones, que el chavismo regrese a la Asamblea Nacional y que exista un nuevo rector en el CNE. Sin embargo, dicho diálogo se cae por sí solo, no solo porque Estados Unidos no está dispuesto a eliminar las sanciones contra la dictadura,
sino porque el único diálogo respaldado por la comunidad internacional fue el que recientemente se dio en Barbados y fracasó. De acuerdo con Bocaranda, los embajadores europeos se retiraron de la reunión convocada por el régimen, mientras que el representante de la Iglesia Católica sí recibió copia del acuerdo. Queda esperar si el Vaticano se vuelve a sumar a un nuevo y falso diálogo para legitimar a Maduro y darle más tiempo en el poder. Los presuntos dialogantes que se identifican como oposición moderada son de dudosa credibilidad, pues en reiteradas ocasiones le han seguido el juego al régimen de Maduro para tratar de legitimarlo. Falcón, por ejemplo, fue militante del chavismo en 1994, cuando se convirtió en miembro fundador del movimiento bolivariano revolucionario 200 en el estado Lara, la fuerza política de Chávez, antes movimiento conspirador que pasaría en 1997 a llamarse Movimiento 5 República. Sin condiciones electorales ni garantías democráticas, Falcón decidió seguirle el juego a Maduro y participar en las elecciones presidenciales que el régimen se robó y con las cuales más de 50 países decidieron declarar la usurpación de la presidencia y reconocer a Guaidó como presidente interino. Falcón fue calificado por Almagro como un instrumento de Maduro. El opositor tomó la decisión de presentarse como candidato incluso después de que la dirigencia de todas las oposiciones, la Mesa de la Unidad Democrática, la Alianza Soy Venezuela y otros dirigentes resolvieran abstenerse de participar en ese proceso. Claudio Fermín, al igual que Falcón, fue candidato a las fraudulentas elecciones del chavismo y fue partícipe de los comicios que perpetraron a Maduro en el poder. Por su parte, Zambrano dice ser un opositor moderado, pero al mismo tiempo ofrece declaraciones a favor del régimen de Maduro. No está de acuerdo con la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Critica las sanciones contra el chavismo y asegura que el retorno del oficialismo a la Asamblea Nacional encaminaría un supuesto proceso electoral. Por otro lado, las principales universidades de Venezuela se enfrentan a Nicolás Maduro en defensa de la autonomía. Los rectores consideran que la sentencia de la justicia chavista que ordena la igualdad de electores es una forma de encubrir la crisis que sacude al país. El Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, cuyo rector es Mauro Bonucci Rossini, se le planta al gobierno, negándose a aceptar las destrucciones de las universidades autónomas del país, como busca la sentencia 324 del Tribunal Supremo de Justicia. El 27 de agosto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia sobre el procedimiento a seguir para superar el estado en que se encuentran los mandatos vencidos de las autoridades de las instituciones de educación superior autónomas del país electas. Ordena realizar elecciones en las principales universidades del país, pero además que el registro electoral garantice la igualdad de los electores, de manera que el voto de los estudiantes, profesores, egresados, personal administrativo y obrero tenga el mismo valor. La prestigiosa Universidad de los Andes, al examinar la sentencia número 0324, determinó que es una medida cautelar que la Universidad Central de Venezuela no ha pedido dentro del marco del juicio de nulidad incoado por los rectores de las universidades autónomas en 2009, por la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación. Destacan que en el fondo del juicio paralizado desde hace 10 años no se ha resuelto y no se va a resolver con apego al derecho, porque sería reconocer que la Asamblea Nacional desconoció la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al introducir una modificación del contenido del artículo 109 constitucional al margen del procedimiento pautado por la propia Constitución, y ahora es el propio Tribunal Supremo de Justicia quien ha desconocido la Constitución al reformar la ley de universidades e ignorar las previsiones del citado artículo 109 constitucional. A juicio del Consejo Universitario de la ULA, lo que determinan los hechos es que no existe tampoco ninguna preocupación ajustada a la ley y a los principios democráticos en salvaguardar el respeto de la soberanía popular representado por el voto, la incertidumbre generada por las evidentes intenciones intervencionistas para desestabilizar el orden institucional. La encontramos en los casos de la representación del Estado Amazonas en el poder legislativo del país y en no mostrar la menor preocupación por democratizar las instituciones de educación superior, en las cuales jamás se han elegido sus autoridades y las mismas son designadas discrecionalmente por el Ejecutivo. Señalan que el principio de autonomía previsto en el artículo 109 de la Constitución
ha sido permanentemente quebrantado durante los últimos 20 años. Con esta decisión, la Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia ha montado el disparador de un dispositivo oficial estructurado para culminar en el año 2020, con la liquidación definitiva de la autonomía universitaria. Promover una falsa discusión en las universidades sobre el valor y contenido del voto para elegir las autoridades universitarias es una manera de distraer la atención de los universitarios de lo esencial.